Caminos. Si ya está todo, ¿y quién falta? Bueno, si ya estuviera todo, ya estarían presos todos y creemos que no es así. Así que vamos a completar este reportaje con una entrevista a los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, a quienes les pregunto brevemente por algunas imputaciones que hay en este reportaje que ha hecho el congresista García Belaúnde. ¿Usted está vinculado a Chimpún Callao? ¿Su participación como procurador de la municipalidad tuvo el visto bueno y la aprobación de Curi? Falso. Yo no he pertenecido nunca a Chimpún Callao. Mi vínculo con la municipalidad fue con la gestión municipal. Fui procurador público municipal, no abogado del alcalde. Es más... ¿Ha perseguido usted alguna vez como procurador defender al Estado frente a actos de Chimpún Callao y de alguno de sus integrantes? En el cargo actual, en que me estoy desenvolviendo, hemos solicitado en el caso Gambetta, donde está Félix Moreno y los funcionarios de este partido, que se adecue a la ley de organización criminal. Aquí le traigo la prueba. Es decir, ¿se está enfrentando usted como procurador, está defendiendo los intereses del Estado contra estas personas? Sí, también hemos recusado a los magistrados que iban a ver el pedido de archivamiento del señor Félix Moreno, en el caso Gambetta, por su vinculación con Walter Ríos del caso de los cuellos blancos. Aquí ¿Siente usted que tiene algún conflicto para ejercer la defensa del Estado y pedir a la vez que, por ejemplo, se tomen medidas contra las personas que estuvieron vinculadas a la municipalidad en la que usted trabajó alguna vez? No, ninguno. Y otra prueba que le traigo es que yo he pedido los embargos en los casos de Gambetta y en el proyecto del Callao, los embargos a Félix Moreno y a los funcionarios que participaron con él en estos hechos que son materia de investigación. Aquí están los embargos. Se lo traigo con mucho gusto, Sol, es un poco voluminoso esto, vamos a tener que revisarlo. Puede investigar. Exacto, gracias por dejarnos estos papeles. Doctora Carrión, perdóneme, le quiero preguntar a la doctora Carrión, ¿ha tenido usted en su pasado como miembro del estudio Azabache a su cargo la defensa de intereses ilegítimos de Odebrecht? No, ahí niego categóricamente lo que el congresista ha manifestado en el Pleno del Congreso de que yo he pertenecido a un estudio que defendió los intereses de la empresa Odebrecht. El estudio, mientras que yo estuve en dicha firma, no asesoró, no participó, no fue abogado de la empresa Odebrecht. Personalmente tampoco he patrocinado a esta empresa ni a ninguno de sus funcionarios ni ninguna otra empresa brasileña que tenga que ver con el caso Lavallato. Así que no solamente lo he dicho yo, lo dije cuando me nombraron como procurador hace 2 años, y entiendo que el procurador César Azabache también ha confirmado esa información. Él también ha puesto por escrito que él no ha defendido tampoco intereses de la empresa. Así lo ha manifestado también el procurador Azabache, que entiendo que en esta semana también le han preguntado sobre estos temas, ¿no? El congresista García Belaúnde ha dicho que ustedes no tienen calificaciones, de alguna manera lo ha dicho, que no tienen las calificaciones, que no son idóneos para los cargos. ¿Usted cuántos años tiene ejerciendo como procurador, cuántos años tiene como abogado, qué calificaciones tiene para el cargo? Si me perdona que se lo pregunte. Sí, como abogado tengo aproximadamente 20 años de abogado, y la manera objetiva de decir que sí estamos calificados es que nosotros hemos incorporado a los procesos penales del caso Lavallato a 30 empresas. Cuando nosotros empezamos la gestión solamente había una, en un caso era Odebrecht, en el caso Interoceánica. Construimos una posición jurídica que ha tenido reconocimiento judicial. Y gracias a esta posición jurídica construida desde mi gestión, con el equipo que me acompaña, hemos incorporado a Odebrecht y a las demás brasileras, Camargo Correa, Queiroz Galbao, a las nacionales, a las consorciadas. Es decir, ya todas están, para que entienda la población, metidas en los procesos penales para cobrarles la reparación civil. Eso significa, vayamos a ese punto, con los estudios más fuertes de Lima. Eso significa que quienes tengan que pagar reparaciones cuando se determinen las responsabilidades no serían solo los de Odebrecht, sino también todas las personas que han participado de alguna manera en las comisiones de delitos en estas obras en las que se cometieron irregularidades. Para efectos de la reparación civil tienen que responder las empresas, los procesados, ya sean empresarios,
o altos funcionarios a quienes hemos embargado sus bienes por más de, en total, de 200 millones de soles. Mucha gente habla de el acuerdo, como si fuera el único acuerdo y como si fuera definitivo. Y es más, en la nota la congresista Aramayo decía que cómo era posible que se hablara solo de estas obras. ¿Acaso no pueden haber más acuerdos sobre otras obras si es que alguna de las empresas brasileñas, Odebrecht o las otras, reconociera responsabilidad? ¿Podrían haber más acuerdos? Sí, pueden haber más acuerdos, pero además creo que lo hemos venido indicando, pero lo reiteramos. El marco fáctico para un acuerdo de colaboración eficaz lo fija la Fiscalía. Los hechos sobre los cuales el colaborador va a brindar información se acuerdan con la Fiscalía. Ese es el marco. Este es un primer acuerdo. Entonces, si la discusión es el tercer acuerdo, en realidad, eso es otro error que se comete. Claro, este es el tercer acuerdo donde interviene la empresa Odebrecht, ¿no? Los otros dos son de persona natural con intervención de la empresa Odebrecht. Este es el primer acuerdo corporativo, por decirlo de alguna manera, que incluye también personas naturales. Pero es un primer paquete de hechos reconocidos con un primer monto de reparación civil fijado, más los intereses, más lo que también trae el acuerdo, que es el pago de la deuda tributaria, ¿no? Y otras cuestiones más. Entonces, es un primer acuerdo corporativo. Pero para ponerlo en simple, es un primer acuerdo corporativo, pero la gente sigue pensando que es muy poco dinero porque se habla de los miles de millones que hemos perdido a través de los años, que nos han robado, digamos, en los términos en los que los maneja el ciudadano común. Se dice así: nos han robado, hemos perdido, hemos sido estafados. Hay muchas formas en que la gente se indigna y lo dice, pero lo importante aquí, creo yo, es aclararle a estas personas que legítimamente se preocupan, no los que lo hacen ilegítimamente, que puede haber más dinero. El Estado podría obtener más reparaciones, ¿verdad? Por supuesto que sí. Este es el tercer acuerdo. Este es un acuerdo dinámico y en la medida que se sigan realizando las investigaciones y el Ministerio Público puede obtener prueba independiente, ¿no?, y conseguir sentencias contra funcionarios de Odebrecht, se va a recalcular. Y ahora se pueden hacer exigencias que el juez fijará en ese momento cuánto se pagará de reparación civil. No solamente ello, Odebrecht en un futuro puede también reconocer sobre más proyectos. Claro, porque ahora ha reconocido 4, pero hay 17 proyectos, o sea, los que ha participado la empresa, ¿no? Exacto. Y por lo tanto, por ahora niega haber cometido irregularidades, pero cabe la posibilidad que al final decida aceptar la responsabilidad, porque hay otra cosa que tengo entendido, y es que de la documentación, de las cosas que se encuentren en estos sistemas informáticos, Drowsys y MyWebDay, podría la Fiscalía encontrar más evidencias y, digamos, decir, acepten su responsabilidad y lleguen a otro acuerdo. Respetemos la estrategia legal del Ministerio Público. El acuerdo de Odebrecht ha tenido un efecto dominó. Lo dije cuando se firmó este acuerdo en Sao Paulo. Ya OAS ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz. Hay unas empresas que... Lo de Joseph Maiman también es otro que viene el otro viernes. Semana. Entonces, y hay otros colaboradores más que están aportando información. Otras empresas que están en esa lista que usted dice que han logrado incorporar a más empresas en las investigaciones, también podrían decidirse acogerse a la colaboración eficaz a cambio de algunos beneficios e incrementar el monto de la reparación civil, ¿no? Y en base al marco legal. En otras palabras, criticar el monto por ser muy pequeño no parece tener mucho sustento en la medida que este monto podría crecer muchísimo. Sí, veamos. ¿A eso se refieren con que es dinámico? Sí, pero vamos a contextualizar. Son 610 millones de soles que va a pagar Odebrecht más por estos 4 proyectos, más 150 millones de intereses legales, más 450 millones de impuestos aproximadamente. O sea, Odebrecht alrededor, mejor dicho, va a pagar al Estado o va a recibir el Estado, producto de este acuerdo, aproximadamente 1.200 millones de soles. Y una cosa que también la gente se pregunta, se pregunta, ¿a ustedes se les ocurren estas cifras de su imaginación, de un sueño que tuvieron la noche anterior, o estas cifras tienen algún sistema por el cual se llega a ellas, que además es ajeno a ustedes dos? Esa es otra información, digamos, errónea que se ha estado dando desde el Congreso, porque en realidad el monto de la reparación civil calculado por estos 4 proyectos es un monto legal. Es un monto que surge de la ley que dictó el Congreso más el reglamento que reglamentó esa ley. Y ese reglamento trae fórmulas matemáticas con insumos con las cuales se tienen que llenar esas fórmulas y ciertos factores que aplicar de acuerdo al tipo de contratación. Y a eso quería
podría llegar, la gente tampoco lo sabe porque se han dicho muchas cosas falsas esta semana. Independientemente de quién maneje la ley y el reglamento, como en toda operación matemática, el resultado es el resultado porque es costo de proyecto, costo de oportunidad, digamos, si alguno sobre el tiempo. Si alguno de los congresistas o algún otro interesado quiere aplicar estas fórmulas que además son públicas, o sea, que están en el reglamento. Está en yo el estuve el reglamento y el reglamento es público, ¿no? Ha sido publicado en el peruano. Perdónenme el símil de broma, pero parece un baldor el reglamento. Ver, está repleto de fórmulas y lo podría ver cualquier persona en la web, simplemente tiene que tipear reglamento de la ley 3737. Y con un especialista, un economista, un financiero, un contador que se le pueda preguntar y decir, aplícame la fórmula, va a lanzar el mismo monto que nosotros hemos arribado. Entonces no hay margen de discreción por la Procuraduría para llegar a este monto de reparación civil. En otras palabras, y me van a perdonar esta pregunta que quizá sea un poco dura, pero para terminar, aun cuando ustedes no fueran idóneos, el resultado va a ser similar. Es exactamente el mismo. El reglamento, las fórmulas que están en el reglamento han sido desarrolladas por el MEF. Esas son las fórmulas... En un reglamento que además es ha sido firmado de por la ley. Que reglamenta la ley. El reglamento lo hizo el MEF, lo firmó el ministro de Justicia de la época y el premier de la época. Entonces nosotros simplemente hemos aplicado el reglamento, incluso ha habido discusiones con la empresa porque tenía una interpretación diferente y querían pagar menos. Bueno, ya no podemos entrar más al tema, pero el reglamento, como les digo, está a disposición de cualquier persona en Internet y verdaderamente la discrecionalidad es poca. El acuerdo nos ha quedado claro que es dinámico, esto es un acuerdo, pueden venir más. Un primer paquete. Y un primer paquete y esperamos que todo esto sirva para conocer la verdad. Así es. Augusto, gracias. Gracias. Augusto. Muchas gracias, Sol. Y ahora presentamos una investigación de José Miguel Hidalgo respecto